que además sabe cualquier cantidad de cosas, siempre me impresiona. ¿Qué te parece si escuchamos, licenciada, un cachitito de un audio, de un video de Ken Salazar? Un minutito que dure, o menos de un minuto, por favor. Tenemos por ahí el audio de Ken Salazar. Como lo dijo la Casa Blanca muy claramente, no existe una investigación relacionada al presidente López Obrador. Eso es la realidad. Como lo dijo la Casa Blanca, como lo digo yo como embajador de los Estados Unidos aquí en México, no existe una investigación relacionada al presidente López Obrador. Mirando lo que vamos de la seguridad, pues yo creo que no habíamos tenido tiempo donde trabajábamos tanto a la mano con el gobierno de México en todos los temas de seguridad. Miren, me parece que hasta esta mañana lo anunciaron que la canciller y el gobierno vamos a tener reunión en Washington este miércoles sobre el tema de migración, pero ahí enfocándonos por la primera vez Estados Unidos y México a la mano en Guatemala, porque sabemos que mucho de lo que vemos en el corredor de los migrantes y en ese tema se tiene que solucionar atendiendo las causas, y ahora tenemos una oportunidad de hacer eso en Guatemala. Pero en eso también viene algo de la seguridad, porque sabemos que el crimen organizado se ha ido así a otros lugares donde pueden hacer mucho más, y eso ha sido en el tráfico de personas. Entonces, esos temas los estamos levantando bien. Llevamos trabajo bueno. Yo como embajador tengo reunión muy frecuente, a veces 2 veces. Y disculpen mi invitada, que no estaba programada, pero le gustan las cámaras, así que licenciada, esto no va a acabar con toda esa campaña sucia que hay contra el presidente López Obrador, ¿cierto? Mira, la invitada muy bonita, aquí tenía yo al güero, pero se fue de pronto. Los gatos son protagonistas. Pero bueno, regresando a lo que importa aquí, fíjate que escuchar las palabras de Ken Salazar en un claro apoyo desde el gobierno de Estados Unidos, no los medios, sino desde el gobierno de Estados Unidos, es muy importante. Hoy el presidente hizo esta pausa larga para encontrar en el documento ese párrafo que decía, más allá de que, estoy parafraseando, ¿no? De que no se haya encontrado activa la investigación y que el gobierno de Estados Unidos no haya utilizado a sus agencias para continuar la investigación, la pura mención periodística mancha la reputación del presidente. Yo creo que aquí el control de daños no lo tiene que generar el gobierno de México, sino de los Estados Unidos. Y es que hay que acordarnos de algo que es muy puntual. Estados Unidos siempre, a donde pone el ojo, literalmente pone las balas, y ha llegado pues a desestabilizar gobiernos en todos los lugares del mundo, porque su hegemonía la tiene que hacer valer a través de estos golpes de Estado o en respaldo de los golpes de Estado. Lo decías justamente con esta situación pues en Medio Oriente y también en Ucrania. Es decir, siempre tiene que tener focos prendidos porque, bueno, su maquinaria de guerra se aceita con estas invasiones justificadas, yo no sé por qué artes, y de alguna manera no dudamos, o sea, eso lo sabemos yo creo que todos, y el que no lo sepa creo que ha vivido bajo un hongo. Los Estados Unidos siempre están en continuo persecución de líderes políticos, de personajes que puedan llegar a ser pues alguna mella en la credibilidad de las propias agencias de Estados Unidos, de la gobernabilidad, de la legitimidad de sus líderes. En este caso, y lo sabemos, perdón, todavía traigo mucha alergia, es que la polinización aquí en Cuernavaca está con todo, traigo la garganta ahí medio perjudicada.
Estados Unidos ha estado, junto con los gobiernos anteriores de México, en constante búsqueda de posibles actos de incongruencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y si podemos buscar alguna mancha en el pasado del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues no lo vamos a encontrar, y no porque lo queramos nosotros ocultar o convertir en una especie de santo, pero si ni las agencias que se dedican a encontrar hasta de cuántos piojos tuvo cuando era chiquita algún personaje, difícilmente podrían salir hoy con una investigación seria a demostrar esto que dicen. Hoy se reía el presidente y dijo que las fuentes más cercanas, los consejeros más cercanos, y se refirió pues a su hijito chiquito, Jesús Ernesto, y a la doctora Beatriz, y a los 3 hijos más grandes, pues en claro tono de burla. Esto que el presidente pues ha refrendado por muchos años, esta persecución de la que ha sido blanco por muchísimos años, desde los años 70, finales de los 70, 80, en donde ya empezó a figurar como un personaje disidente que ponía en jaque pues esto establecido por el poder entonces el PRI allá en Tabasco primero, y después en la Ciudad de México, y después en el país entero. También le mueve el tapete a el posible ese corrimiento hacia el sur a través de México desde los Estados Unidos. Es muy importante esto que dice Ken Salazar cuando señala que el punto de reunión para una siguiente junta, una reunión de trabajo, va a ser Guatemala. Significa que Estados Unidos se ha dado cuenta de la importancia que tiene todo esto que ha planteado el presidente Andrés Manuel, como los polos de desarrollo, estas cortinas de detención, por las buenas, obviamente, de los grupos que migran hacia Estados Unidos y que ponen pues en jaque, ¿no?, la famosa gobernabilidad de la que ellos se jactan tanto, pero no a través de la fuerza y de la represión y de la persecución y de la detención masiva de personas que llegan a través de la frontera y que los repatrian o que nos los echan como si fueran desperdicios para que nosotros nos hagamos cargo de ellos, sino que están entendiendo que la migración, además de ser un acto profundamente humano, humanitario, de tintes que entremezclan varios motivos económicos, ideológicos, culturales, de violencia política, de violencia, en este caso de cárteles que han llegado a desestabilizar gobiernos enteros, se han dado cuenta que lo que ha propuesto el presidente tiene mucha integridad. Entonces, ellos tienen que salir y decir, oigan, es que nosotros no somos los que estamos ni buscando ni desestabilizando al gobierno de Andrés Manuel. Esto nos da también, y a mí no me gustan las teorías conspiranoicas, yo soy cero conspiranoica, yo no me imagino que allá haya un grupo de personajes que están pensando en de qué manera hacer que yo compre la catsup de una marca o de otra. O sea, esas cosas a mí no me hacen profundamente feliz, si bien al contrario las rechazo, pero sí creo que Estados Unidos de alguna manera, si quiere guardar, si quiere empezar a construir pues un discurso diferente en donde la integridad sea parte de esto que los respalda como gobierno, que de alguna manera los mantenga en la visión de cierto parámetro hegemónico, tiene que deslindarse de estas pseudo investigaciones instigadas a través de sus agencias gubernamentales e incluso paragubernamentales, cuando los periódicos se jactan de ir en representación del gobierno de Estados Unidos. Y no se trata aquí de despreciar absolutamente el trabajo periodístico de quienes lo hacen en serio. Hay que recordar, no fue el New York Times, fue el Washington Post el que tumbó a través del Watergate a Nixon. Sí, las investigaciones periodísticas son muy importantes y han sido piedra de tropiezo para los malos políticos. Aquí en México tenemos, yo creo que una muestra muy clara de lo que es el buen periodismo, y sin querer menospreciar a nadie, pero por ejemplo podemos hablar de lo que Contralínea con nuestra queridísima Nancy Flores, admirada, han logrado para demostrar los nexos de
complicidad entre los personajes que aún siguen vigentes, que es increíble que sigan vigentes a pesar de ser quienes son, y que han tenido lazos, nexos a través de redes profundísimas de corrupción. Tú mismo, maestro Paco, que en documentos convertidos en libros has demostrado cómo estas complicidades han sido herencias intergeneracionales en los gobiernos del PRI, del PAN. Vaya, creo que sí es importante tomar en cuenta la investigación periodística como base, como uno de los elementos que pudieran convertirse a través de una investigación judicial en estos elementos que sirvan para demostrar las redes de complicidad. Pero ojo, una cosa son las investigaciones serias, bien documentadas. Tú mismo, y creo que lo sabemos quienes hemos tenido el placer, el privilegio de leer tu obra, sabemos que un libro pues no lo sacas como si fueran, y con todo respeto para las señoras que hacen tortillas y quesadillas, pero no las aplaudes, las echas al comal y 2 minutos más tarde tienes un libro. Estos libros, estas investigaciones de Nancy, estos trabajos de investigación periodística profunda pueden llevar meses, si no años. Entonces, el decir que Estados Unidos no ha patrocinado, no puede respaldar una investigación que dicen haber tenido desde 2006, es muy importante porque eso nos demuestra que de alguna manera a Estados Unidos le ha convenido esta clase de filtraciones, de estos usos perversos de la investigación periodística. Julian Assange es una de estas muestras, como sirven para unos fines, pero cuando el mensajero se vuelve incómodo, lo pueden echar a la última cárcel del mundo y pueden deshacerse de él como si fuera un pedazo de papel en sí mismo. Entonces, es bien importante darle al periodismo serio un abrazo de solidaridad de los que somos consumidores de noticias, pero también se agradece que salga Ken Salazar en un discurso tan claro, deslindando a su gobierno de una persecución tan burda. Y esta persecución, pues obviamente sabemos que tiene tentáculos que la elevan a las cúpulas del poder, que quieren de alguna manera siempre seguir manejando los hilos del poder, no solo en Estados Unidos, sino en Latinoamérica y en el mundo, en donde se deje, pues con estas narrativas de quiénes son los buenos y quiénes son los malos, según los intereses que les reporten. Y nada más, y con esto creo, maestro Paco Cruz, que es lo sintomático. El presidente, incluso en su libro Gracias, y durante muchas mañaneras nos ha presentado esta frase o esta ponencia de Robert Lansing diciendo: no necesitamos ir y destruir a México. Otros países sí, porque han tenido otras características. México nos queda, o como decía el presidente, queda tan cerquita, para desgracia, o para, él dice que para fortuna, pero para desgracia de México estuvimos siempre tan cerquita, tan a la mano, que no era necesario llegar con una invasión y destruirnos, sino nada más catequizar a los políticos que solitos iban a entregar el poder y el control del país. Les tomó menos de un siglo llegar a esta forma tan burda de arrebatarnos la soberanía, pero pues llegó Andrés Manuel y dijo: que creen, chatos, aquí esto no se da, primo hermano, aquí la soberanía es lo más importante, defender el honor de la investidura presidencial, defenderse a sí mismo en tanto ser humano y poner de manifiesta esta pues manita de puerco que quiso hacer la periodista del New York Lies a través de esta pseudo investigación. Pues es un acto pues de autodefensa, por supuesto, pero pues la estocada final la da Ken Salazar con este deslinde del gobierno de Estados Unidos, y creo que tiene un peso específico muy importante porque nos demuestra que ahora sí que al que mal obra, mal le va, y al que se porta bien, al que es congruente, al que es honesto, al que es leal y se rige por principios éticos, morales, sencillos, fácilmente cumplibles, la vida le retribuye. Y el presidente pues hoy está siendo respaldado por el gobierno de Estados Unidos en que no tienen nada, no pueden respaldar esa investigación periodística porque no es ni legal
ni la permitieron ni la ordenaron a través de estas agencias. Así que creo que sí es bien importante escuchar las palabras de Ken Salazar, que al final de cuentas es el vocero del gobierno del país pues más importante en nuestra relación internacional, pero pues también con la importancia que tiene ser Estados Unidos en el Concierto de las Naciones, ¿no? Y miren, yo sé que podemos platicar con la licenciada Ceballos por horas enteras, pero sé también que ya llegó Jonathan Pérez para Resentidos.